Tenemos nuestro rostro para orar a Dios. Bendito Dios, Padre de la Gloria, le agradecemos por el día que nos regala, por la bendición, Padre, que tú nos das día a día de ser tus hijos, de poder tener tantas bendiciones. Gracias te damos porque tú día a día nos has protegido, nos has sustentado, Padre, y te agradecemos por todo lo que tú haces con nosotros. Padre, esta noche al reunirnos a estudiar tu palabra, te pedimos por nuestro hermano Pedro Sánchez, de Santiago, en Chile. Padre, que tú tengas misericordia de él, le ayuda a restablecer su salud, Padre, para, para que él pueda ser un testimonio vivo de tu amor, de tu misericordia. Solo para tu gloria, Dios mío. Padre, si está en tu voluntad, ayúdale a salir de esto, Padre. Ayúdale que sus pulmones puedan ser regenerados, que sus pulmones puedan sanar, Dios mío, ayúdale. Pone los médicos y la medicina que él necesita, Dios mío, ten misericordia de él, Padre, para que él pueda estar sirviéndote muchos más años y también junto a su familia, Dios. Padre, te rogamos de acá por él, te pedimos tu ayuda, Dios mío, que tenga misericordia y nos escuche a nosotros. Padre, también en estos momentos que nos reunimos, Padre, que tú nos ayudes a poner atención en tu palabra, a poder meditarla y dejarla en nuestro corazón. Gracias, Padre, por ella, porque tú la has preservado tantos años para beneficio nuestro. Te pedimos que nos acompañe en este momento y en el nombre del Señor Jesús te damos gracias y pedimos. Amén. 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 Vamos a cantar, mis hermanos. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Una vez más, los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Vamos a cantar el último para darle paso a nuestro hermano Gerardo. Un cántico que lo aprendí desde que estuve en la que muchos años, el tiempo de Noé, pero bueno, ahí va. Él no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Él no nos trajo hasta aquí para volver atrás, nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Aunque el gigante se encuentre allá, yo nunca temeré. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Nos trajo aquí a poseer la tierra que Él nos dio. Amén. Damos paso a nuestro hermano Gerardo. Todos los días se aprende algo, dicen, ¿no? No lo había escuchado yo, ese alabanza, ese himno. Así es, bueno. El hermano Leoncio nos enseñó de Perú, dice que la trajo. ¿Serio? Sí. ¿De qué parte de Perú habrá sido? No la conocía yo, pero sí está. Pero como usted dijo, ¿no?
Esa la aprendió cuando estaba en la ¿qué? ¿Cierto? Pero lo sorprendente es que la persona que tengo a mi lado sí la conocía. Porque ella también es el ¿qué? Oye, Yo soy joven. más respeto con las canas, con mis canas, Gerardo, por favor. ¿Ah, también? ¿También lo conocías tú? También por ahí. Ah, sí. Man. Ustedes son Como jóvenes, dicen, jóvenes de espíritu. a quien le caiga Buena el época, poncho, buena época. que se lo ponga. Claro. Pues. No, no lo conocía yo. No lo conocía. Pero no, está bonito, está bonito. Está como para, en mi caso, para aprenderla, ¿no? Está chévere, mi hermano. Me gustó, me gustó. Dele. Bueno, vamos a tener ese tiempo bajo la luz de la palabra de Dios. El anhelo es que Dios hable por medio de su palabra, que hable a nuestras mentes y corazones, y que este tiempo sea un tiempo pues realmente de alimento espiritual, ¿no? Un tiempo edificante para todos nosotros, ¿sí? El día de hoy vamos a ver ahí como tienen en pantalla, ¿cierto? Tito, capítulo 1, versículo del 10 al 16, ¿ok? Voy a pedirle a nuestra hermana Sonia, por favor, que nos dé lectura, por si fuera tan amable, a estos versículos. Tito, capítulo 1, versículo del 10 al 16, por favor. Uno del 10 al 16. 10 al 16. Ya. Porque hay aún muchos contumaces, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión, a los cuales es preciso tapar la boca, que trastornan cosas enteras, enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe, no atendiendo a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada le es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas. Profesan conocer a Dios, pero pero con los hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Ok, mi hermanita, Dios le pague por la lectura del texto que estamos viendo el día de hoy. Ok, para iniciar de una buena manera tenemos que, ¿cierto?, recordar el contexto, ¿cierto?, de lo que estábamos viendo el último jueves, que fue nuestro hermano Eric, quien nos dio justamente el estudio, ¿cierto? ¿Y cuál era el contexto? ¿Quién se acuerda? A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién dijo yo? De lo que se vio el jueves pasado. A ver. ¿Quién se acuerda? Menos Eric, pues no, porque él dio el estudio. Claro, pues si no, así que es fácil. Claro. A ver. Que corrigiera ciertas deficiencias. Ya. Ok. Hermana Ceci, no sé si se acuerda. Algo a Tito que le hablaba acerca de que era el verdadero hijo de la fe y hacía también comparación con Timoteo, que también era hijo en la fe. Ajá. Ok. Ok. Entonces, le hablaba, ¿cierto? A Tito y hacía ciertas comparaciones, ¿cierto? Con cómo Pablo también le había hablado a Timoteo, que también era un hijo en la fe. Hablaba, como decía Jimmy, acerca de ciertas deficiencias que había
a causa de las deficiencias, una de las soluciones que también le estaba encomendando Pablo a Tito era la de, como dice puntualmente el versículo 5, por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieras lo deficiente. ¿Qué cosa aparte de corregir lo deficiente tenía que hacer? Y establecieras ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé, ¿cierto? Entonces, el contexto inmediato habla de las características, de los requisitos que tenían que tener estos hombres de Dios, que Tito tenía que nombrar en cada ciudad. Y estos requisitos justamente son los que podemos ver en pantalla, ¿no? Como veíamos el jueves pasado. El anciano, puntualmente dice el texto, debe ser. Y así como habíamos visto en Timoteo también, en Timoteo decía, es necesario que, ¿no? Es necesario, es decir, no era optativo, no es una posibilidad, no es, sería bueno, de repente si es que se consigue alguien así, no. Debe ser. Para que alguien sea anciano de manera bíblica, tiene que cumplir con esta cantidad de requisitos, ¿cierto? Eso es más o menos lo que estábamos viendo. Y hablaba ciertos requisitos del anciano, ¿no? Decía, ahí como tienen en pantalla ahí, tenía que ser irreprochable, ¿cierto? Alguien, como decía Eric, que no tenía que ser llamado por su accionar, por su hablar, no, alguien que tenga un buen comportamiento. Y hablaba también de marido de una sola mujer. Y dentro de todas las opciones que muchas veces se da, pues veíamos la posibilidad de que no sea, ¿cómo era hermano Jimmy? Que no sea, ¿qué? ¿Cómo era? ¿Un pimpollo? ¿Cómo era? Y que no sea Chicho Velo. Chicho Velo, perdón, yo me fui a otro o un osito de peluche. Eso. O que no sea un osito de peluche, ¿cierto? Es decir, que tenga sus ojos centrados en su única mujer, ¿cierto? En su esposa. ¿Ok? Veíamos también que tenía que tener los hijos creyentes y que no tenían que ser rebeldes los hijos, ¿no? También decía que tenía que ser irreprochable, pero ahora lo dice como administrador de Dios, ¿cierto? Hablaba también así la palabra de Dios. No soberbio. Decía que no tenía que ser iracundo, también, que no tenía que ser dado al vino, no amigo de contiendas, no codicioso de ganancias deshonestas, que debería ser hospedador, ¿cierto? Amante de lo bueno, sobrio, y en este caso sobrio hablaba de alguien que no sea fácilmente influenciable, ¿no? Que no sea influenciable por el contexto, por el grupo, no. ¿Sí? También veíamos que tenía que ser justo, que tenía que ser dueño de sí mismo, ¿sí? Entonces, esas eran más o menos las características que íbamos viendo, y la última era retenedor de la sana enseñanza, ¿cierto? Como dice puntualmente el versículo 9, retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen, ¿ok? Entonces, el anciano tenía que ser todo esto. Como decía al principio, ¿no? El anciano debe, deber, obligación. Ahora, en ese contexto que está hablando el texto acerca de cómo tenía que ser un anciano, es que vamos a iniciar puntualmente los versículos que nos competen el día de hoy. Pero es importante esto porque, recuerden, en sus mentes están las características de este servidor de Dios. Un hombre que realmente conocía la palabra de Dios, la sana doctrina. Un hombre que no solamente conocía de manera intelectual la palabra de Dios, la sana doctrina, sino que esa sana doctrina lo ha transformado. Esa sana doctrina realmente se evidencia en su pensamiento, en su hablar y en su accionar. ¿Ok? En pocas palabras, más o menos, ¿no? Todos los requisitos que estamos viendo, ¿sí? Entonces, ahora, la pregunta del millón es,
¿por qué es tan importante tener esos líderes? ¿Por qué es tan importante que el anciano tenga todos estos requisitos? No podría simplemente decir, ah, no, es que sea un hermano que no robe dinero. ¿No podría solamente eso haber dicho la palabra de Dios? O que sea un hermano buena gente. También lo podría haber dicho, ¿no? Pero ¿por qué tanto detalle? ¿Por qué tanto requisito? Y es ahí donde encontramos justamente el detalle de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en esta noche. Es importante, indispensable, que el anciano, que aquellos varones que van a servir de guías a las congregaciones cumplan todos estos requisitos. ¿Por qué? Justamente por lo que la palabra de Dios dice a continuación en el versículo 10. Dice así el versículo 10, yo lo voy a leer. Hay aún muchos obstinados, habladores de vanidades y engañadores, mayormente los de la circuncisión. ¿Ok? Entonces, era importante que los ancianos que iban a ser nombrados, y en este caso particular, en la isla de Creta, ¿por qué? Porque lamentablemente, dice Pablo a Tito, hay aún, y lo que más me sorprende y lo que más me duele, tanto de ese momento como el día de hoy, es lo que dice a continuación. Hay aún muchos. Qué triste, ¿no? Qué triste que es tan necesario que hayan estos líderes, estos hombres de Dios, porque lamentablemente por el mundo religioso hay muchos. ¿Muchos qué? Ahí viene la palabrita linda, ¿no? Obstinados, dice en la versión Reina Valera 95, en la versión Reina Valera del 60 dice contumaces. Ese más complicado creo contumaces, ¿no? ¿Cierto? La versión de la palabra dice rebelde, ¿cierto? Y vamos a ver ese puntito. Pero es interesante, ¿no? Tenía que haber tal calidad de liderazgo, tal calidad de hombres, de siervos de Dios, porque lamentablemente hay muchos obstinados. Y lo que la palabra de Dios quiere decir con obstinados, quiere decir no sometidos. O como decía Vero en la versión la palabra, rebeldes. ¿Quién me puede dar un significado al día de hoy, ¿cierto? En nuestras propias palabras, de lo que es un rebelde? Hermana Vivi, hermana Viviana, ahí la veo al fondo, ahí está. ¿Por qué Jimmy siempre quiere ser el primer lugar? No, mentira. Hermana Viviana, ¿cómo es una persona rebelde? ¿O quién es un rebelde? Es una persona que está en contra de las cosas que dice en la Biblia. O que hacen otras personas. ¿Cómo? Un poquito más fuerte, perdón, es que no le escuché. Perdón. Está en contra de las personas y de lo que dice la Biblia. ¿Ya? Alguien que está en contra de lo que dice la Biblia, ¿sí? ¿Es correcto? Sofi, de casualidad, esa, la mano arriba, Sofi, bien. ¿Tú sabes o tienes algún concepto de lo que es alguien rebelde? Alguien que posiblemente se decepcionó, por así decirlo, de Dios y decidió cambiar el rumbo. Ya, ok. Entonces, alguien que por algo, como tú dices, pues, se puede haber decepcionado o puede ahora pensar de una manera distinta y ahora va en contra del camino que Dios le ha mostrado, ¿no? Esa es una muy buena forma de verlo. Entonces, un rebelde es alguien que, como dice ahí la definición, no se somete, no obedece. Es decir, la Biblia manifiesta, tenemos que ir a la derecha. Y el rebelde, ¿qué dice? La derecha no me convence. La derecha como que no la veo tan segura, no la veo como que sea de Dios. En cambio, la izquierda está bonita, ¿cierto? Es decir, en pocas palabras, alguien que no sigue lo que la palabra de Dios manifiesta. En este caso, puntualmente, alguien que está yendo en contra
de lo que los ancianos también, o lo que el liderazgo, lo que la palabra de Dios, lo que los apóstoles, lo que el mismo Cristo Jesús dijo. Alguien que simplemente no acata las guías de la palabra de Dios. Y es triste, ¿no? Porque como estamos viendo, Pablo le dice a Tito que hay muchos. Y así como en aquel momento habían muchos, al día de hoy, lamentablemente siguen habiendo muchos. Y creo que más que antes, ¿no? Creo yo que más que antes. Porque el mundo religioso como que se ha ampliado mucho más, ¿no? Antiguamente, o era judío o era gentil, se acabó, no hay más. Al día de hoy hay una sarta lista, ¿cierto? Una lista larga, a veces interminable, de corrientes religiosas, filosóficas, ¿ok? Personas que lamentablemente no se quieren someter a lo que dice Dios por medio de su palabra. Entonces, es importantísimo que el anciano cumpla con todos los requisitos descritos anteriormente. ¿Por qué? Porque hay muchos que no se someten a la palabra de Dios. Sigue diciendo el texto, porque hay muchos habladores de vanidades. ¿Ok? Y cuando dice aquí vanidad, no se está refiriendo a la vanidad que muchas veces conceptuamos como alguien que está mirándose constantemente al espejo, ¿no? No. No se está refiriendo a eso, a ese tipo de vanidad, sino se está hablando a alguien que habla cosas sin sentido, cosas sin valor, cosas sin sustento, cosas que realmente, como diría un amigo allá en Lima, ¿no? Ni chicha ni limonada. Chicha es un refresco peruano, ¿no? Entonces, como que ni una ni otra, o sea, no es nada. Y nuevamente, ¿no? Tristemente, Pablo le dice a Tito, hay muchos que no solamente no se someten a la palabra de Dios, sino que hablan por hablar. Como dice ahí, ¿no? Entre paréntesis, palabreros, charlatanes, ¿no? ¿Cómo habla? Hasta qué bonito que habla, da ganas de escucharlo. Ahora, ¿qué dijo? No sé, pero estuvo bonito. Algo así, ¿no? Qué bonito, sí, se le escucha muy bonito, pero no tiene sustento. Es como que no hay realmente una base bíblica, un sustento bíblico, una palabra que venga realmente de Dios. No. Palabras vanas, como dice ahí, ¿no? Palabras como que de cosas que se la lleva el viento, ¿no? No hay realmente nada ahí. Entonces, dice Pablo a Tito que hay muchos obstinados, rebeldes, hay muchos palabreros, charlatanes, habladores, y hay muchos engañadores. De las tres es la que a mí más me asustó. Porque rebeldes toda la vida han existido. Y pues es como que posiblemente claro de ver quién se somete y quién no se somete a la palabra de Dios. ¿Cierto? Es como relativamente sencillo. Palabreros como que a veces es un poquito más complicado porque muchas veces se dice mucho pero no se dice nada, ¿no? Porque no tiene sustento bíblico. Pero esta última me llamó muchísimo la atención y me dio muchísimo miedo. Porque dice que hay muchos engañadores. ¿Ok? No sé si ustedes conocen las artimañas que utilizan los amigos de lo ajeno al día de hoy. Estaba viendo la vez pasada, ya hace un buen tiempito, era un documental, ¿cierto? Un reportaje que lo hacían, este reportaje era sobre en la ciudad de Bogotá, en Colombia. Pero eso mismo, como sucede en Colombia, también yo puedo dar mi testimonio de que en Lima también existe esta trampita. Y es la trampa de la venta de celulares. Te venden un celular, ¿cierto? Te lo muestran así, ¿no? Supongamos que este sea un celular de alta gama, ¿no? Te lo venden, mira qué bonito, la grande la pantalla, la cámara, todo, muy chévere. Te lo dan en la mano, lo pruebas, uy, qué bonito, qué bien me veo, mire. Esta cámara sí me beneficia. Todo es muy chévere. Te dicen el precio está bueno, tampoco no está regalado, tampoco no está muy caro, está asequible a mi bolsillo, todo muy bien. Y la persona lo que hace es, entonces sí lo quiere. Bueno, entonces ya, hace el amague de que va a sacar una funda, ¿cierto? Para guardar el celular, y lo que hace es del otro bolsillo saca una fundita
con aparentemente un celular adentro. Y lo que realmente es un vidrio. Del mismo tamaño, del mismo peso, inclusive con cierta textura de la parte de atrás, como si tuviera la cámara, todo igualito por afuera. La persona agarra, lo guarda, como normalmente esto lo venden en lugares que son medio peligrosos, el incauto comprador le paga, como está en la fundita ahí bien amarrado, con varios nudos, lo guarda y sale. 2 cuadras más allá, 3 cuadras más allá, el muchacho recién, el comprador trata de abrirlo, llega a abrirlo y se da cuenta que, oh sorpresa, no hay celular. Y tampoco hay plata porque ya la pagó. Lo que compró es un vídeo muy caro. Y esto es más o menos lo que la palabra de Dios nos empieza a mostrar aquí cuando dice que hay muchos engañadores, embaucadores. O como dice puntualmente la palabra de Dios aquí, existen personas que descarrían la mente. O como dice la segunda interpretación, la segunda definición, seductor. Existen muchos seductores. Y esto es lo que a mí me llamaba la atención y hasta cierto punto, como le decía, como que me daba miedo. Porque un seductor, ¿cómo trabaja? Quiero pedirle a mi hermano Jimmy que me ayude un poquito a esto. De acuerdo a lo que usted ha podido ver o a lo que usted conoce, ¿cómo trabaja un seductor? Es una persona que realmente presenta ya sea una historia o un hecho real, pero basado en sus propios comentarios de una manera tan verídica. Teníamos justamente a una persona aquí en Ecuador que era de Muisne. Le decían el cuentero de Muisne. Ese hombre vendió el reloj de Guayaquil, que era en el Parque Central de Guayaquil, lo vendió a unos norteamericanos. Justamente él entra al reloj, darse cuenta que había para poderse sustraer, y se da cuenta que están entrando los norteamericanos. Y se puso él a decir, qué lindo reloj que tengo, qué hermoso. Yo creo que este va a ser el patrimonio para mi familia. Y van entrando los norteamericanos y dicen, pero esta necesidad que tengo económica me permite venderlo. No sé quién tendrá la posibilidad de comprarlo. Y los norteamericanos, oh, usted querrá vender. Sí, le dice, yo quiero vender, pero lo estoy vendiendo en tantos precios. Pero está barato, ¿en serio quiere vender? Sí, dice, es porque estoy diligente de tener parte económica para poder hacer unas actividades personales, pero de una manera tan tinosa, tan sutil, y los señores norteamericanos creyeron. Les dio un papel firmado, se lo vendió, él se fue con la plata y ellos fueron a registrar la propiedad. ¿Y quién le vendió? El cuentero, ¿quién es el señor tal? Lo investigaron, ya. Bueno, le queremos explicar. Ese reloj que usted está ahí, porque es como una casa hermosa, bonita, así como de esas antiguas, bonita el reloj. Dice, esa propiedad que a ustedes le vendieron es del Estado. Nadie puede vender las propiedades del Estado, en primer lugar. Y segundo, a ustedes los estafaron. Esa persona se llama el cuentero de Muisne. Entonces, pero de esa manera es un seductor, que lo da de una manera tan tinosa que parece real y que convence, si es que no estamos preparados. Y yo creo que así ha de ser esas personas engañadoras en cuanto a las escrituras. Que la persona que no está preparada en las escrituras, que no sabe de escrituras, le meten gato por liebre. Ok, mi hermano, es verdad. Entonces, y yo, mientras que usted iba contando la historia del cuentero, ¿cierto? Se me venía a la mente, de alguna manera también, la forma como actuó la serpiente en el huerto del Edén, ¿no? O sea, lo sedujo tan bonito, ¿cierto? Es como que te va envolviendo suavemente, la persona ni cuenta se va dando, ¿no? Y cuando menos se dé cuenta, Eva estaba viendo el fruto prohibido como algo deseable, como algo bueno. ¿Por qué? Porque ya había caído en las garras de este seductor. Y esto es lo mismo que está diciendo aquí Pablo a Tito. Tienen que haber estos líderes con todos estos requisitos. ¿Por qué? Porque lamentablemente existen muchos rebeldes, palabreros, seductores, que lo que hacen, vamos a verlo en los versículos siguientes. Entonces, es
necesario que existan líderes, ancianos, con cada uno de esos requisitos, porque el peligro es un peligro grande. Yo me ponía a pensar mientras que iba viendo esto y veía la parte de los ancianos y me acordaba de cómo muchas veces cuando se va a evangelizar, primero para evangelizar se le muestra a la persona su realidad espiritual. Y a partir de mostrarle la realidad espiritual se le habla justamente del evangelio, que son las buenas nuevas, ¿no? Entonces yo creo que este grupo de versículos tranquilamente pudo haber estado también cambiado, ¿no? Primero mostrar la advertencia, primero mostrar el peligro, primero mostrar la emergencia y después mostrar la solución, en este caso, por medio de estos líderes realmente instruidos en la palabra de Dios, transformados por la palabra de Dios, ¿sí? Ok, entonces, habían estas personas, ¿cierto? Ahora, sigue diciendo el mismo versículo 10, mayormente los de la circuncisión, ¿ok? ¿Quiénes son los de la circuncisión? Alex Chizag, ¿sí estás por ahí? ¿Sí está Alex o no está Alex? ¿Qué dice? ¿No está? Los de la circuncisión, buenas noches. Buenas noches con todas bendiciones, diga. ¿Quiénes son los de la circuncisión? Los judíos. Los judíos. Entonces, ¿Pablo está atacando aquí a los judíos? ¿Pablo está diciendo que estos son los peligrosos, puntualmente a todos los judíos, o a un grupo en particular, Alex? ¿Qué es lo que opinas tú? Supondría un grupo en particular, ya que ellos son los que están obligando a otras personas a circuncidar para poder pertenecer a ese dicho grupo. Ajá, bien, ahí este muchacho es bien, me está cayendo bien. Ok, entonces, hay un grupo, ¿cierto? De nada. Gracias, Alex. Hay un grupo que Pablo lo manifiesta, ¿no? Los de la circuncisión. Y que, como bien dijo Alex, es un grupo que son cristianos que tuvieron un pasado judío, pero que ahora están volviendo a la ley de Moisés, a la ley mosaica. Y no solamente están volviendo, sino están instruyendo a los demás cristianos a que para poder ser salvos realmente tienen que circuncidarse y cumplir los mandamientos de la ley de Moisés. Ese grupo es conocido como los de la circuncisión. Ahora, este movimiento, ¿cierto? Esta corriente fue una corriente bastante complicada en aquel momento. Y al día de hoy, pues, es como que está tomando un nuevo realce, ¿cierto? A través de estos grupos llamados judíos mesiánicos. Y esta corriente religiosa, por decirlo de alguna manera, vamos a ver algunos versículos aquí que nos van a mostrar hasta cierto punto cuán riesgoso era, tomando en cuenta lo que ya vimos, ¿no? Estas personas que están complicando la vida espiritual del cristiano del primer siglo eran rebeldes, palabreros, seductores. Imagínense un palabrero seductor. Complicado, ¿no? Un palabrero seductor. Cuidado ahí. Entonces, vamos a ver unos cuantos versículos. Quiero, por favor, que me ayuden con la lectura, ¿sí? ¿Quiénes son estos de la circuncisión? Alguien, por favor, que me ayude leyendo Hechos, capítulo 15, versículo 1. Le leo. Dele, por favor. Hechos 15:1 dice la palabra de Dios. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Ok. Hechos capítulo 15, versículo 1 en adelante, narra un acontecimiento bastante importante dentro de la iglesia primitiva. Y es lo que se conoce como el Concilio de Jerusalén, ¿cierto? Ok, más o menos para recordar rápidamente.
En aquel momento había una iglesia naciente, ¿cierto? Una iglesia que recién estaba creciendo, ¿cierto? Cada vez más. Pero esta iglesia, ¿cierto? Este grupo de creyentes era conformado principalmente por dos grandes grupos, ¿cierto? Un gran grupo era de aquellos que habían sido judíos, pero que habían creído en que Cristo Jesús era el Mesías. Y el otro gran grupo de los que se constaba este grupo, o este gran grupo de la iglesia primitiva, eran de aquellos cristianos que habían tenido un pasado gentil, es decir, no judío. Entonces, en esa iglesia primitiva había esta disyuntiva, ya, pero yo he sido judío, ¿y ahora qué tengo que hacer? Y seguían, en muchos casos, practicando muchas cosas que el judío practicaba. Uno de los grandes inconvenientes que surgió en aquel momento era que estos cristianos con pasado judío estaban enseñando a los cristianos de pasado gentil que ellos tenían que cumplir con ciertas cosas de la ley de Moisés. Una de ellas era el circuncidarse. Y por eso les digo, imagínense el gran inconveniente que fue para que se realice un concilio, una reunión de liderazgo, por decirlo de alguna manera, de la iglesia primitiva, para saber qué era lo que había que hacer. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo que sigue diciendo la palabra de Dios? Otra persona, por favor, que me ayude leyendo en el mismo capítulo 15 de Hechos, pero ahora en el versículo 28 y 29, por favor. ¿Qué suena eso? Ya, ya. 28-29 eran. Sí. Nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles a ustedes ninguna carga aparte de los siguientes requisitos: abstenerse de lo sacrificado a los ídolos, de sangre, de la carne de animales estrangulados y de la inmoralidad sexual. Bien harán ustedes si evitan estas cosas. Ok, gracias mi hermanita por la lectura. Entonces, era tan grande el problema que, por ejemplo, en el versículo 23 dice, ¿no? Los apóstoles, los ancianos y los hermanos, y estaban todos reunidos ahí. ¿Cierto? Y todos ellos, dice aquí, como bien leyó nuestra hermana Ceci, terminaron de conversar, ¿cierto? Posiblemente también de orar, de llegar a una conclusión y dijeron, ¿no? Que les ha parecido bien al Espíritu Santo en primer lugar y a ellos, a todos ellos, a los apóstoles, a los ancianos y a los hermanos que estaban reunidos, que no se ponga cargas a los cristianos con pasado gentil. Ellos no tenían que cumplir con estos requisitos que les estaban diciendo en el versículo 1 que leímos, que tenían que circuncidarse para poder ser salvos. Lo único que ellos tenían que abstenerse era sacrificado a los ídolos, de sangre, de ahogado y de fornicación. Y estas cosas tenían que evitar realizarlo. Es decir, simplemente le estoy mostrando estos versículos para que nos demos cuenta de la magnitud de este inconveniente que estaba en ese momento. ¿Ok? Vamos a ver un par de textos más. Alex, por favor. Gálatas capítulo 2, versículos 11 al 14. Todo esto es con el ánimo de que veamos cómo realmente estaba la situación, las circunstancias en este momento justamente, ¿no? Dale, por favor. Un segundito. Ya. Un segundito, ya mismo encuentro. Ya mismo. Gálatas está en la Biblia. Nuevo Testamento. Sí, después de... A ver, dice así, Dale. pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después de que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión.
En su simulación participaban también otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives con los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Ajá. Gracias, Alex. Ok. Todo esto es con el ánimo simplemente de que veamos realmente la magnitud del inconveniente que estaba en ese momento, ¿cierto? Que tuvo la iglesia primitiva. Era tan grande este inconveniente que inclusive el propio Pedro cayó en algo de esto. En el cual que dice que él se comportaba como gentil, pero cuando venían los demás cristianos con pasado judío, ahí ya no actuaba como gentil, sino como cristiano ex judío, ¿no? Al punto que, como dice Pablo, ¿no? En la última pregunta, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, ¿por qué obligas a los gentiles a que se comporten? A los gentiles que se comporten como judíos. ¿Por qué? O sea, era algo complicado. Era algo complicado realmente lo que en ese momento se estaba viviendo. Y vamos al último texto, ¿sí? Ahora, todo esto eran cristianos con un pasado judío, ¿ok? Y este texto de Hechos capítulo 2, versículos 7 al 11, nos manifiesta de que en el lugar donde había, o donde estaba en ese momento Tito, habían personas que pues cumplen con estos requisitos de ser cristianos con pasado judío. Yo lo voy a leer, ¿sí? Dice Hechos capítulo 2, versículos 7 al 11, dice, en el día de Pentecostés, ¿sí? Recuerden, estaban atónitos y admirados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues los oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pardos, medos, elamitas y los que habitamos en Mesopotamia, Judea, Capadocia, el Ponto y Asia, Frigia y Panfilia, Egipto y las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Es decir, habían, como muestra aquí en el día de Pentecostés, judíos, ¿de dónde? De Creta, ¿cierto? ¿Cuál era el problema que estaba teniendo Tito en Creta? Que habían cristianos con pasado judío que estaban intentando convencer a que tenían que seguir los ritos y las prácticas judías. Entonces, este grupo eran a los cuales se llamaban justamente los de la circuncisión. Y como hemos visto, no era cosa fácil, mejor dicho. No era, no, es que eso facilita ese arreglo. No. Eso abarcó un gran problema, al punto que tuvo que hacerse un concilio. Al punto que posiblemente Pedro se vio influenciado en esto. Y Pedro influenció también a quién, dice el texto, que leíamos hace un rato, a Bernabé. Es decir, esto no es algo que solamente cree uno, sino esa creencia de ese uno hace que los que están acostados también la vayan creyendo. Y de ahí se va agrandando, se va expandiendo, ¿cierto? Algo así como el coronavirus, ¿no? O como el coronavirus, ¿cierto? Para estar de acuerdo a la clase de inglés, ¿cierto? Entonces, algo así era lo que estaba sucediendo, un peligro. Y ante este peligro tenían que haber estos líderes capacitados, estos líderes realmente transformados por la palabra, conocedores de la palabra, ¿sí? Todo esto era por el preámbulo para eso, entonces. Ahora, ¿qué era lo que se dice de estas personas? ¿Qué se está diciendo acerca de estas personas de la circuncisión? Versículos 11 y 12. ¿Quién me puede decir dentro del versículo 11 y 12 qué características se dan acerca de estos llamados de la circuncisión? ¿Qué características está diciendo el versículo 11 y el versículo 12? A ver. Hermana Sonia, una característica que dentro del versículo 11 y 12 se dice acerca de estos hombres, de estas personas que son llamadas al principio como los de la circuncisión. ¿Cómo eran ellos? Vayan pensando lo demás, vayan leyendo allí, ¿no? Que les voy a preguntar.
La siguiente característica que me la dé, por favor, Josué, ¿no? Ya lo vi por ahí atrás, ya. Ya lo vi. ¿En el 11 y el 12 o solo en el 11, hermano? 11 y ¿El 12, 11? pero solamente deme una característica nomás. Ya. Bueno, una característica es que también ahí dice, por ejemplo, dice, enseñando por ganancia deshonesta. Ajá. Entonces, realmente estaban como que a lo que les convenía a ellos. O sea, una ganancia deshonesta. Ok. Y Entonces, que enseñaban, eran mentirosos. pero no enseñaban porque realmente les nacía eso, ¿no? Porque realmente del corazón y la mente les salía. No, no, no. Había un interés ahí medio sucio, ¿cierto? Josué, ¿qué otra cosa más se dice acerca de estos de la circuncisión dentro del versículo 11 y 12? Mentirosos. ¿Qué? ¿A quién está diciendo eso? ¿Qué te pasa? Ok. Se dice que son mentirosos también, ¿cierto? Hermano Eric, ¿qué más se dice de estas personas? Malas bestias. Ese es como caballo, algo así, ¿no? Algo así. Ok. Verónica, acá estás. Pero, ¿qué más se dice acerca de estas personas? Ociosos o perezosos. Glotones ociosos, dice, ¿no? Ok, entonces. Dice que estos que están haciendo, dice ahí, ¿no? Están trastornando las casas. Obviamente, cuando dice las casas, no se está refiriendo, pues, a la casa como así, ¿no? Sino a las cuatro paredes y al techo, ¿no? No. Sino están trastornando, están cambiando, están alterando las familias enteras. ¿Cierto? ¿Cómo? ¿Cómo es que trastornan? ¿Cómo es que alteran a las familias enteras? Enseñando lo que no conviene. Es decir, enseñando lo que no viene conforme a la palabra de Dios. Enseñando lo que no es de edificación. Enseñando lo que no es sana doctrina. Y lo más grave, ¿no? Todo esto lo hacen ¿por qué? Por el billuyo. Por el vil metal. Por el dinero. Triste, ¿no? Triste realmente que estas personas, simplemente por ansias de dinero, estén trastornando, alterando las casas. Y ahora, cuando uno ha visto un poco, cuando dice la palabra de Dios, que estos son rebeldes, que son palabreros y que son seductores, uno dice, ah, claro, un seductor y encima, como dicen aquí, ¿no? Labioso, ese consigue, ¿sí o no? Como en Perú se decía de uno que fue presidente, ¿no? Ese es un encantador de serpientes. Algo así, ¿no? O sea, habla tan bonito, que lleva para aquí, para allá, uno lo sigue nomás hasta el punto de que uno le creyó. Entonces, estas personas que son tan peligrosas, lamentablemente estaban alterando familias enteras con la enseñanza que estaban dando. Y todo esto lo hacían por ganancias deshonestas. ¿Qué más se dice de ellos? Mentirosos. ¿Cierto? Mentirosos, dice, ¿no? Dice puntualmente el texto, ¿no? Uno de ellos, versículo 12, dice, uno de ellos, su propio profeta, dijo, los cretenses son siempre, ese los lapidó, ¿no? Ese profeta los lapidó. Son siempre, se acabó. ¿Qué cosas son siempre? Mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. ¿Ok? La historia manifiesta que quien dijo esto fue un tal Epiménides. ¿Ok? Que es un sabio supuestamente griego de Creta que manifestó esto dentro de uno de sus escritos, que los cretenses son siempre mentirosos, malas bestias y glotones. A lo que Pablo dice, ¿no? Este testimonio, o sea, esto nada más que está diciendo este tal Epiménides es verdadero. Todo lo demás que habrá dicho, pues,
Ahí ya Pablo ya no pone las manos al fuego. Pero de esto, de que los cretenses son mentirosos, malas bestias y glotones ociosos, Pablo dice que es verdad. ¿Cierto? Entonces, estas personas, como estábamos viendo, eran personas realmente de alto riesgo. Personas a las cuales había que hacer algo. Y ahí viene la parte que Eric estaba esperando. Eric estaba esperando esta parte de aquí, ¿cierto? Ok, entonces, estas personas estaban así. Estos eran los riesgosos. ¿Qué había que hacer? Ajá, ahí está. ¿Qué tenía que hacer Tito? Versículos 11, 13 y 14. Dice así: a esos es preciso tapar la boca, porque trastornan casas enteras enseñando por ganancia deshonesta lo que no conviene. Versículo 13 y 14 dice: este testimonio es verdadero. Por eso, repréndelos duramente para que sean sanos en la fe y no atiendan a fábulas judaicas ni a mandamientos de hombres que se apartan de la verdad. Entonces, Tito no podía quedarse brazos cruzados ante semejante problema. Tito no era que tampoco había, bueno, voy a esperar a que hayan ancianos. Pues no, de repente, no. Había que hacer algo ya, mientras que se va haciendo lo otro, ¿cierto? A la par, vamos trabajando, ¿sí? ¿Qué había que hacer? Pablo dice, ¿no? En el versículo 11, a esos, y cuando se dice a esos se está refiriendo puntualmente a los de la circuncisión. ¿A esos qué había que hacer? Ahí está. Es preciso, dice el texto. ¿Qué cosa era preciso? Era necesario, ¿cierto? O sea, no es que ya se van a callar. No. Hay que hacer algo. Pablo dice a Tito, hay que hacer algo. Manos a la obra. Es necesario tapar la boca. Así, ¿cierto? Algo así, ¿no? Algo así más o menos, ahí como la imagen, ¿no? Había que... el cierre. ¿Cierto? O de repente agarrarle con la mano así. ¿Cierto? Taparle la boca. O de repente darle un buen sándwich, ¿no? De algo de comida y ¡pah! Come y caiga, ¿no? Algo así. De repente, ¿no? Pero no, la palabra de Dios no muestra de qué forma había taparle la boca. Lo que sí manifiesta es que taparles la boca realmente quiere manifestar silenciarlos. Es decir, hay que silenciarlos a esto. Ahora, no es como que hay que mandarle la moto, ¿no? Silenciarlo, no se refiere a eso. No se refiere a eso. ¿Ok? Ahora, de acuerdo al contexto, yo me inclinaría a pensar que lo que está diciendo aquí Pablo a Tito es, aquí lo importante y necesario es la sana doctrina. La palabra verdadera. La palabra que realmente tape las bocas de cada uno de estos, que vienen diciendo que tienen que circuncidarse. Era necesario, era indispensable hacer algo. Y la primera que yo veo conforme al contexto es conforme a la palabra, ¿cierto? Con la sana doctrina, taparles la boca. Que ya no tengan nada que decir, que no haya argumento válido para refutar la sana doctrina. ¿Sí? Más que taparles la boca con el cierre, como en la imagen, ¿no? Te caiga. No. Sana doctrina principalmente, ¿no? Ahora, entonces, a esos que están hablando todo esto, silenciarlos. Pero Pablo parece que se está refiriendo ahora a los cretenses en general, cuando dice en el versículo 13 y 14, ¿no? Por eso repréndelos duramente, para que sean sanos en la fe. Es decir, había una acción, ¿cierto?, en la cual Tito tenía que tomar medidas a aquellos que se estaban dejando llevar por esta falsa enseñanza. Más o menos como lo que Pablo hizo con los de Gálatas, ¿no? Algo así, más o menos. O sea, ¿quién les enseñó algo distinto? ¿Quién les habló de otro evangelio como si hubiera otro evangelio? Algo así podríamos entender. Reprenderlos duramente con la palabra de Dios, ¿cierto? Con firmeza, ¿cierto?
Pero nuevamente siempre vemos los propósitos divinos detrás de todo esto, ¿cierto? ¿Cuál es el propósito divino? El propósito divino en la reprensión firme, para que ellos sean sanos en la fe. Y me gusta mucho cuando dice sanos, ¿no? Porque habla de salud, ¿cierto? El enfoque es para que la salud espiritual de ellos sea buena, ¿cierto? ¿Por qué más había que reprender duramente? Para que no sigan prestando oído a esta fábula judaica, a esta cantidad de historias interminables que no tenían ni oficio ni beneficio, que no eran nada provechosas, simplemente pérdida de tiempo, que a la final lo único que hacía era confundirlo a uno para acabar engatusado en el pensamiento de ellos. Y lo otro era para que no sigan, ¿cierto? No presten atención a mandamientos de hombres, que se apartan de la verdad. Es decir, había una labor allí que hacer. Algunos silenciarlos. Por el contexto, pienso que es por la sana doctrina. Y al resto también hablarles de que no presten oído, porque estos seductores palabreros, rebeldes, son complicados. Y una vez que ya te dejaste envolver en su pensamiento, complicado de ahí, complicado salir. Entonces, a tener mucho cuidado en ese sentido, ¿sí? Ahora, ahí como Garfield, vamos a pensar un ratito, ¿cierto? Vamos a tratar de analizar un texto que muchas veces se ha malinterpretado, que está en los versículos 15 y 16, pero principalmente vamos a empezar con el 15. Dice, todas las cosas son puras para los puros, dice. ¿Quién me puede ayudar a descifrar qué cosa es esto? Todas las cosas son puras para los puros. Es decir, yo puedo hacer cualquier cosa y como yo soy puro, eso va a ser puro también. ¿Será que se refiere a eso? ¿A qué se refiere? A ver, denme una ayudita. Meditemos un segundo. Todas las cosas son puras para los puros. ¿Quién tiene alguna idea? ¿A qué se está refiriendo aquí Pablo? Mira, Dale. aquí en la misma carta 3.9 dice, evita las cuestiones necias y genealogía y contenciones y discusiones acerca de la ley porque son vanas y sin provecho. Ajá. Así que me imagino que lo que se está refiriendo ahí debe ser algunas prácticas de comida, de lavamientos y cosas así. Ya. Ok, Pues, pero en ese mismo sentido, entonces, ¿qué significaría que todas las cosas son puras para los puros? también, en ese contexto, pero también es, si ya tú estás, es como, y una persona está tan maleado, está tan corrompido ya de su mente y de su corazón, ya en todas las cosas va a haber cosas malas. Es como los emperadores que habían visto tanta maldad y se veían perseguidos o se veían en cada cosa que los querían matar. Entonces, en ninguna cosa veían puro. O sea, había temor de hablarle. Entonces, para ellos, teniendo esa clase de mente, ya para ellos nada era puro. Ajá, bien, bien. ¿Alguien tiene una idea un poco más acerca de lo que puede significar eso? ¿Todas las cosas son puras para los puros? Porque ahí nos quedamos solamente con el inicio del versículo, ¿sí? Vamos a ver la siguiente parte para ver si es que nos da un poquito más de claridad. Dice, todas las cosas son puras para los puros, ¿ok? Más, para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia están corrompidas.
¿Cuál es el enfoque que está tratando de manifestar en estos momentos Pablo a Tito? Recuerden el contexto, ¿cierto? Necesitamos líderes capaces, líderes bíblicos, ancianos bíblicos, porque hay un peligro muy fuerte. Hay seductores, palabreros, rebeldes. Esa mezcla es peligrosa. Esa mezcla es peligrosa. Ahora, bajo ese contexto, ¿cierto? Y de lo que tenía que hacer cosas, ¿cierto? Silenciar a estos. Y a los que están oyéndolos también hablarles, porque no está bien que les presten oído, porque se van a dejar engatusar. Entonces, en ese contexto, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos, nada les es puro, pues hasta su mente y conciencia están corrompidas. Ok, hermano Jimmy, sí, lo escuchamos. Bueno, quiero dar un poquito de... Sí, por supuesto. Aquí estamos todos tratando de reflexionar en lo que la palabra de Dios dice. Claro, justamente vemos a un discípulo llamado Tito en una congregación donde hay muchos conflictos y son conflictos espirituales y más que espirituales también son doctrinales. Es una de las bases ahí. Entonces, este texto lo que está queriendo manifestar y lo que yo puedo ver, la sana doctrina se basa en Cristo, pero hay un grupo selecto que no quiere apartarse de lo que viene viviendo más antes y que son estos los corrompidos de la parte B, hablemos de ese punto, que aún esa sana doctrina para ellos no le es puro, porque ya su mente y su conciencia todo está corrompido. Pero para esos hermanos que Pablo manda a Tito a reprenderlos, todavía esa sana doctrina le es puro para ellos, porque ellos ya fueron santificados y fueron santificados en Cristo Jesús. Ellos son los puros, los santos, los sin mancha. Entonces, y esa sana doctrina que a través de estos hombres que Pablo les manda a escoger a Tito, tienen que manifestarlo en vida propia, con ejemplo, con doctrina, con enseñanzas, las cuales tienen que ser una enseñanza fuera de lo común de lo que estaban viviendo ahí, es decir, algo puro, algo que a la verdad los lleve a la salvación. Y me gustó esa palabra que me llegó bastante, fue que esta reprensión a ellos los iba a hacer para que sean sanos en la fe, que iban a tener una vida buena ante los ojos de Dios y no se iban a apartar de esos caminos. Entonces, toda esta reprensión que ellos iban a recibir y toda esta buena enseñanza, los únicos que iban a poder recibirla eran los hermanos conscientes y puros en la fe, que podían recibir esa enseñanza. Más estos corrompidos, aunque reciban esta enseñanza, por ningún momento la iban a aceptar porque todo estaba ya corrompido. Era algo que yo puedo ver en ese texto. No, está muy bien, mi hermano. Esa es justamente la idea, ¿no? Tratar de analizar el texto y ver conforme al contexto qué es lo que puede estar diciendo, ¿no? Es interesante esa perspectiva, porque es verdad, en este caso lo que va manifestando es este grupo, o sea, siléncialo, ¿cierto? Están corrompidos. Su mente y la conciencia está, pero podrida, destruida, ¿cierto? Entonces, para ellos, absolutamente nada va a ser puro. Aún las cosas que son puras en sí mismas. Yo me ponía a pensar, por ejemplo, la palabra de Dios manifiesta que debemos mostrarnos, ¿cierto? Amor fraternal, ¿cierto? En estos tiempos, pues, se hace complicado poder saludarse con un abrazo, con un beso, ¿cierto? Con hermanas y hermanos, ¿cierto? Se hace complicado eso. Dar un ósculo santo, como la palabra también manifiesta, pues es parte también de la hermandad, ¿sí? Pero esto es algo puro, esto es algo bueno. Pero aquellos que tienen una mente corrompida, hasta esto que es puro, lo ven impuro. Es decir, el punto que yo trato de analizar y trato de ver aquí es como que, Timoteo, así, Timoteo, ten cuidado. Ten cuidado, Tito, perdón, no Timoteo, me olvidé, estoy en la carta anterior. Tito, ten cuidado.
Porque estos tienen la mente y la conciencia corrompida. Y lo que para ustedes son cosas puras, ellos no lo están haciendo nada puro. Ahí están tratando de meter la cizaña. Están tratando de meter ahí el peligro. Hermano Jimmy, ¿quiere decir algo? Sí, solo quería acotar es que Pablo aquí está clasificando a la iglesia en dos grupos. Sí, lo está clasificando. Pero sí hay hermanos que tienen una conciencia pura y que sí quieren hacer las cosas como Cristo manda. Pero hay otro grupo que no se quiere sujetar. Así es. Justamente por eso hay como que una doble dirección en cuanto a la acción de Tito, ¿no? A estos siléncialos. O sea, sana doctrina, callado. No hay nada que refutar. A los otros, repréndelos, exhórtales, ¿cierto? Podríamos decirlo. ¿Para qué? Para rescatarlos, ¿cierto? Para que sean sanos en la fe, para que regresen de una manera correcta al camino que Dios quiere que encaminen, ¿no? Entonces, como dijo Vero hace un ratito aquí, en pocas palabras, Pablo le está diciendo a Tito, Tito, no seas ingenuo, ten cuidado, porque para ustedes, los que están bien delante de los ojos de Dios, los que están aún con sus luchas, ¿cierto? Pero están caminando en ese sentido, se están esforzando en ese sentido, para ustedes todo es puro, todo está bien. Hacen esto, pero seguramente el hermano lo hizo con un propósito bueno, tenía un buen corazón, de repente no le salió de esa manera, pero bueno, no importa. Pero para estos que están corrompidos, nada es puro. O sea, no lo hacen simplemente porque, no, es que no sabía. Cuidado, Tito. Cuidado, Tito. Aquí hay cosas escondidas, ¿no? En pocas palabras, estamos tratando de parafrasear, ¿no? ¿Por qué? Porque lamentablemente en estos casos, hasta la mente y la conciencia están corrompidas, ¿sí? La mente y la conciencia están corrompidas, ¿sí? Ahora, justamente enfocándose en ese mismo punto, profesan, dicen muy bonito que conocen a Dios, pero con los hechos lo niegan, siendo abominables, ¿no? Detestables y rebeldes, reprobados en cuanto a toda buena obra. Entonces, es como que nuevamente Pablo le está diciendo a Tito, las cosas aquí claritas se pueden ver. Como Jesús dijo, ¿no? Por sus frutos los conoceréis. Ellos pueden decir que conocen de Dios. Ellos pueden decir de esto y aquello y todo lo que quieran decir. Pero los hechos, los actos de ellos son los que manifiestan realmente qué relación tienen con Dios. Y en este caso, como dicen, son abominables, rebeldes y son reprobados en cuanto a toda buena obra. Ahora, hasta ahí llegamos con los versículos, ¿no? Y aquí viene una parte que me gustaría que estemos todos bien atentos porque es algo que estaba tratando de meditar un poco en estos versículos. Porque la palabra de Dios no solamente es para ver lo que sucedía en aquel momento, ¿no? Sino también tratar de entenderla y aplicarla, pues, para nuestros días, ¿no? Y me ponía a meditar y me ponía a pensar qué cosa realmente fue. Mi hermano José, que Dios me lo bendiga. Como está hermano también ahí de Julio Andrade. Gustazo verlo, mi hermanazo. Ahí seguimos conversando, mi hermanito, ¿sí? Seguimos con el estudio. Entonces, en aquel momento eran necesarios estos líderes, estos ancianos, conforme a la palabra de Dios. Como decía al principio, ¿no? El anciano debe ser toda su lista. Porque había un peligro muy grande. Habían personas que no estaban yendo conforme a la palabra de Dios. Y yo me ponía a pensar y a meditar y veía que al día de hoy sigue siendo lo mismo. Al día de hoy, muchas veces, cuando somos parte de una congregación, escuchamos a un grupo de hermanos, ¿cierto?,
que nos están indicando el camino que Dios quiere, conforme a la palabra de Dios. Pero también escuchamos, porque de que existen otros hermanos que no van tanto en ese camino. Y eso existe porque existe en todo lugar. Hermanos que nos llevan cada vez más conforme a la palabra de Dios y hermanos que muchas veces más nos llevan conforme a sus pensamientos, conforme a sus creencias individuales. Y yo me ponía a pensar que el peligro que había en ese momento sigue existiendo al día de hoy. Porque siempre van a haber personas de un lado y del otro. Y ahí me ponía a meditar justamente sobre lo que significa el liderazgo, sobre lo que significa ser líder. Y justamente esta última parte, breve, pero quiero que meditemos por un momento, así como Albert, ¿no? Que estemos meditando así, y que nos venga también la idea, ¿no? Como Albert Einstein, ahí como que ahí como que lleguemos a entender lo que Dios quiere que entendamos en esta noche. Siempre van a haber, como les decía, palabras de uno y otro lado. Y cuando pensaba en esto, pensaba, como les decía, en el liderazgo. Y pensaba justamente en esto, ¿no? ¿Qué cosa es un líder? Y sobre lo que es el líder, hay muchísimas formas de poder definirlo y poder decir un líder es este, y este, o este, o este. Pero tratando de entender la forma más sencilla de entender a un líder o de saber quién es un líder, encontré este par de definiciones que de alguna manera nos creo que nos va a hacer reflexionar a todos. Un líder dice que es una persona capaz de influir en otros. O como antiguamente se decía, ¿no? De influenciar en otros. Es decir, un líder es una persona, por sobre todas las cosas, capaz de influenciar o de influir, como se dice al día de hoy, en otra persona. ¿Sí? Esa es la definición básica, ¿cierto?, de lo que es un líder. Y me gustaba mucho, hay un autor que se llama John Maxwell, que dice así, me gusta esto, dice, si crees que eres un líder y no tienes nadie siguiéndote, solo estás dando un paseo. Es decir, si tú como que te crees líder, estás caminando, ¿cierto? Y atrás no hay nadie tuyo que te está siguiendo, tú estás dando solo un paseo. No hay nadie siguiéndote, entonces no eres un líder. Y me gustó estas dos, ¿por qué? Porque marcan, por sobre todas las cosas, lo que significa ser un líder. Un líder, por sobre todas las cosas, es alguien que ejerce o que influye en otros, ¿no? O como se decía antes, que ejerce influencia en otros. Y entonces yo quiero que te pongas, que dentro de tu mente te pongas a pensar en algunos líderes que tú conozcas, por ejemplo. A ver, quiero que cada uno de ustedes me diga el nombre de un líder que conozca. Empezamos voluntariamente por Alex Chizag. Alex Chizag. Sí. Dígame. Dame el nombre de un líder que tú conozcas. ¿A nivel congregacional o Te lo dejo a tu libre elección. de la Biblia? Actual, moderno, que esté viviendo en estos momentos. El nombre de un líder. ¿Joven o adulto? Ah, pure. A ver, espérame un ratito. El hermano José, a ver, el hermano José quiere decir mientras que tú vas pensando. Reactive ¿Ya? su micrófono, mi hermano José. Ahí sí lo escuchamos. ¿Dónde? Ahí está. Moisés como líder. Ajá, ahí tenemos a uno. Gracias, mi hermano José. Ahora, ven, el hermano José nos dijo el nombre de un líder, Moisés. Por supuesto que sí, ¿ok? Alex, ahora ya te dimos tiempo de pensar. El nombre de un líder que en este momento se esté viviendo, que esté vivo. Vayan pensando los demás, ¿no? Muchos. Uno, el nombre de uno. En este caso sería el que está a cargo de Joshua. Joshua, ok. Se podría decir un líder.
Bien, bien. Se mandó alto, se mandó alto, Alex. Joshua, ok. O usted. No te va a ser vivo, ya dijiste ya. Joshua, está bien. Ok, hermano Germán, el nombre de un líder que usted conozca. O que sí, que usted conozca. Pues un líder que fue Rafael Correa. Rafael Correa. Ay, ay, ay. No sé por qué, pero me parece que el corazón del hermano Jimmy latió más. A eso. Sí, es mi hermano Jimmy. Ok, hermana Sonia, el nombre de un líder. O de una Bien, líder, si usted quiere decir también, pues, ¿no? ¿Qué nombre no? bien, hermano Germán, bien. A ver, mi hermana Sonia, la oímos. Un líder. Roberto Miranda, puede ser. Roberto Miranda, bien, ahí es un hermano también que ha visitado Tulcán. Ok. Hermano Jimmy, el nombre de un líder que usted conozca. Conozco a uno que realmente se forjó y se mantiene activo y atrás de él van otras personas. Es un hermano de Portoviejo llamado Giovanni. Es un líder. Giovanni. Exactamente, porque justamente como usted dijo, hay que tener, cuando uno escoge a alguien como líder, tiene que tener claras las cualidades que es un líder. Exactamente, no escoger a alguien que mira para atrás y no hay nadie atrás de él. Tiene que ser alguien que a medida que va dando un paso influencia a otros a dar ese paso. Y justamente esa influencia tiene que ser buena. ¿Sí? Aunque otros líderes también tienen influencia negativa, pero algunos lo siguen por su dinero, su aceptación y todo eso. Sí, pero lo puedo poner al hermano Giovanni Luque. Ok, mi hermano. Hermano Eric o hermana Ceci. Cualquiera de los dos que quiera decir el nombre de un líder o una lideresa que conozca. ¿Puede ser bíblico? Pero, principalmente me gustaría que sea uno que esté viviendo al día de hoy. Que esté vivo. Es que no hay ahora líderes. Ok. Entonces uno bíblico ya. Si hay uno que vive en Ibarra. David. El rey David. Ok, el rey David. El hermano Jim me decía el hermano líder, que se llama líder, pues, ¿no? Qué bien, Ibarra. Ok, sí. Ok. Ahora, por eso le decía, o sea, mi enfoque en esta última parte no es tampoco empezar a nombrar las características de los líderes positivos, ¿no? Principalmente es recordar que el líder es aquel que tenga a alguien que lo siga. Si tiene a alguien que lo siga, ya es líder. Ahora, después vemos si positivo o negativo y es otra cosa. Es otro tema para el siguiente estudio. No, mentira. Ok, entonces, ahora yo quiero mostrarles aquí la imagen de un líder. ¿Sí? ¿Sí están viendo todos, no? ¿Ahí? ¿Listos? Ahí va la foto del líder. Ahí. No lo había reconocido, dice. El popular Carededo. No, mentira. Ok. ¿Por qué la imagen así? Porque, como les decía, ¿no? Líder es aquel que tiene alguien No, yo no soy líder. que lo siga. Líder es aquel que tiene alguien que lo siga. Y muchas veces nosotros como seres humanos nos olvidamos de que lo creamos, no lo creamos, lo entendamos o no lo entendamos. Cada uno de nosotros, los seres humanos, tenemos por lo menos una persona que nos está mirando y que está observando cómo nosotros nos desempeñamos y que aunque creamos o no, está siguiendo nuestros pasos. Cada uno de ustedes que son padres, con mucho mayor razón todavía. Porque quieran o no, ahí está el hijo o la hija. Ese sigue porque sigue. ¿Ok? Y me llamaba mucho la atención esto, ¿por qué? Porque vemos aquí, en el caso de estos pequeños versículos, que la palabra de Dios muestra que necesitamos un liderazgo positivo. Pero lamentablemente también muestra que había un liderazgo negativo. Y que este liderazgo negativo
con sus pensamientos, con sus palabras, con sus acciones, iba en contra de lo que el liderazgo positivo les estaba diciendo que tenían que seguir. Y me ponía a meditar todo esto porque al día de hoy, de repente el ser humano todavía no ha llegado a comprender justamente esto que estamos viendo en esta noche. Que cada uno de nosotros, por lo menos, tiene a una persona que lo está siguiendo. Si en la congregación, dentro del culto normal, ¿cierto? Antes de la cuarentena y la pandemia, un hermano, por ejemplo, que estaba dirigiendo, decía, hermanos, arrodillémonos para orar. Estoy poniendo un caso hipotético. Si basta con que uno no se arrodille, va a haber otro que tampoco lo va a hacer. Si todos dicen, hermanos, ¿qué tal si el día lunes nos reunimos todos para orar? Basta con que uno diga, yo no puedo. Van a haber otros que lo van a seguir. Y todo esto es ¿por qué? Porque, como les digo, muchas veces no tomamos en cuenta la gran responsabilidad que tenemos en nuestras espaldas. En mi caso, los que me conocen un poco más de tiempo, pueden saber que cuando yo estaba en la escuela, yo no tenía muy claro esto. ¿Verdad? Yo actuaba por lo que yo creía, por lo que yo pensaba, y yo solamente veía, punto, hasta ahí. Pero Dios en su infinita misericordia me ha mostrado de que cada cosa que yo pienso, cada cosa que yo digo, cada cosa que yo hago, puede servir de manera positiva o puede servir como excusa para alguien. Y cuando yo me puse a pensar en eso, mediante la misericordia de Dios, pude entender que cada cosa, cada pasito, cada pensamiento, cada cosa que yo diga, debo tener el doble, el triple, el cuádruple, el quíntuple, y seguimos así, de responsabilidad y de cuidado, porque de repente eso, algo que yo diga, puede ser usado como excusa en otra persona. Y ahorita se me viene a la mente un recuerdo que tengo de algo que pasó en Quito. Estábamos reunidos en una célula, allá cuando estábamos en el tiempo de la EQEP, y estábamos hablando, ¿cierto? Ya habíamos terminado el estudio, estábamos conversando, y un hermano dijo que si realmente no deseamos irnos a reunir, en pocas palabras, no me acuerdo literalmente lo que dijo, pero era, si no tenemos realmente el deseo de reunirnos, pues es mejor que no nos reunamos. Que no era necesario reunirse, ¿cierto? O sea, bajo el sentido de que no tengo el deseo. Y esas palabritas fueron la principal excusa de que otras personas digan, el hermano lo dijo. En serio les digo, así pasó. Y entonces, como les digo, Dios me ha permitido en su misericordia poder entender esto. Yo sé que no soy perfecto y que al día de hoy sigo cometiendo errores, ¿cierto? Pero esto es algo que trato bajo la misericordia de Dios de esforzarme cada vez más, de tener mucho cuidado, porque cada cosa que yo haga, piense o diga, puede ser de gran beneficio o puede servir como excusa para alguien. Y con esto quiero terminar, mis queridos hermanos, lo que dice aquí. Bueno, antes de decir lo que les decía, ¿no? La flecha hacia la derecha es lo que el hermano que está, uno de los hermanos que está sirviendo dice. Otro hermano que está sirviendo también dice, claro, la Biblia dice hacia la derecha. Otro hermano que también está en la congregación dice, sí, es hacia la Biblia dice hacia la derecha. Y otro hermano también corrobora esa idea, ¿cierto? Otro hermano también secunda la idea de que sí, la Biblia claramente dice hacia la derecha. Claro, sí, todos vamos hacia la derecha. Sí, pero basta con que uno diga, no, es a la izquierda, para que ocurra justamente esto. Y así podemos seguir. Por eso, nuevamente,
el cuidado extremo que debemos de tener. Porque queramos o no, lo entendamos o no, siempre hay alguien mirándonos. Siempre hay alguien siguiendo nuestros pasos. Porque cada uno de nosotros tiene a alguien que nos mira y nos imita. Este gran problema había en el momento cuando Pablo le escribió a Tito. Si de repente estos de la circuncisión hubieran creído, hubieran pensado, hubieran reflexionado de la mano de Dios cuánto daño le hacían a otros, de repente la historia hubiera sido distinta. Y lo que Dios en esta noche, mis hermanos, a cada uno de nosotros nos quiere animar es a que tengamos justamente ese cuidado. A que vayamos cada vez más conforme a la palabra de Dios. Una palabrita. O de repente ni siquiera una palabra, sino un gesto, ¿no? O de repente ni siquiera un gesto, sino algo, o sea, simplemente quedarse inerte, sin moverse. Puede ser, como les decía, una excusa para que otro también quiera quedarse inerte, sin moverse. Y así es como muchas veces las congregaciones actuales estamos. Por eso Dios quiere, mis hermanos, que todos seamos cada vez más responsables conforme a su palabra. Entonces, mis hermanos, eso es justamente lo que la palabra de Dios ha tenido para nosotros en esta noche. No sé si quieren hacer un comentario, alguna pregunta. Ahí estamos con el tiempo ahí. Hermano Eric. No, quería recordar, hay que hacer una distinción ahí donde dice taparle la boca, y es lo que tiene que tener un anciano, pero si vemos lo que tenía que tener un anciano, que tenía que ser un hombre que tenía cualidades personales, ya espirituales, un hombre de familia, un hombre de hogar que tenía hijos, sabía gobernar su casa, sabía gobernar sus hijos, pero una de las cosas que hay que distinguir es cuando dice tapar la boca, no quiere decir taparle la boca a cualquiera. Si según el contexto, estas personas estaban siendo, y la palabra dice contumaces, o sea, rebeldes, desobedientes, ya que no querían obedecer la autoridad. Muy distinto, y me gusta, quiero que vayamos ahí a 1 Tesalonicenses 5:14. 1 Tesalonicenses 5:14. Y hay que hacer una distinción. Alguien que es rebelde, que no quiere sujetarse a las cosas de Dios, que no quiere hacer las cosas de Dios y está causando problemas, está arrastrando a otros hermanos, está haciendo todo esto, ¿ya? Y una cosa muy distinta, mire lo que dice, me gusta como lo dice Pablo. Dice, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles y que seáis pacientes para con todos. Mira, es muy distinto amonestar a un ocioso, ¿ya? Alentar a uno de poco ánimo y sostener a los débiles. Que esa es una tarea que todos deberíamos hacer como cristianos. Pero un líder tiene que hacer la diferencia en todas esas cosas. Y uno puede caer en el pecado de querer poner a todos tapándole la boca. Porque hay a veces, hay hermanos que son tal vez de poco ánimo, que hacen algún comentario y porque se sienten desanimados, uno debe tener la paciencia de poder explicar y de poder decir. Por eso la necesidad de ancianos y siervos de Dios que puedan liderar de esa forma. Porque la otra vez comentábamos con Jimmy y Gerardo, en el mundo religioso generalmente el líder dice, aquí se hace lo que hago, lo que digo yo y punto. Y al que no le guste, ahí está la puerta. Así generalmente es el liderazgo en el mundo religioso. Quieran reconocerlo o no, así es. ¿Ya? Hay excepciones, sí. Pero como nos dice la Biblia, es muy diferente a un ocioso, a un poco ánimo, a uno que se está cayendo. Es muy distinto a cómo uno tiene que tratar, a diferencia de los que están siendo contumaces, los que están causando división y enseñando doctrina incorrecta. Sí, chévere. Entonces, en ese sentido creo que sería, porque a veces las traducciones sí son
medias así, secas, ¿no? Lo que podría decir en este caso, creo que lo que más se enfocaba era, quítale argumentos, ¿no? Que no tenga argumentos para seguir enseñando lo que él sigue enseñando. Es decir, que mediante la sana doctrina no tenga ya qué decir. Y de alguna manera también, en ese sentido, yo creo que es la labor que siempre tenemos, o que Dios tiene con nosotros, ¿no? Y a la vez también nosotros como hermanos, con todos nuestros hermanos. Porque muchas veces nuestros pensamientos no son conforme a la palabra de Dios. Y entonces ahí está justamente la labor de Dios con nosotros, de quitarnos argumentos en nuestros pensamientos y poner sus argumentos, ¿no? Y poner las cosas conforme a lo que Él piensa. Y también de nosotros como hermanos, si de repente alguno de nosotros está pensando algo incorrecto, pues el otro hermano también ayudarnos mediante la instrucción correcta bíblica, quitar esos argumentos que muchas veces tenemos por la vida en el mundo que hemos tenido antes. Entonces creo que podríamos definirlo de una manera más tranquila como quitarle argumentos, ¿no? Quitarle argumentos para que ya no se pueda decir, o para que no se persista en ese mismo error, ¿no? Pero sí, como tú dices, hay una diferencia ahí. Hay una diferencia. Aquí Pablo está hablando principalmente a aquellos que están dañando, ¿cierto? Que están yendo en contra puntualmente del cuerpo de Cristo, ¿no? Aquellos que tenían esas tres características, ¿no? Seductores, palabreros, rebeldes, ¿sí? Más o menos sería eso. No sé si hermano Jim, mi hermano Germán, o otro hermano, Alex, hermano José, quisieran complementar algo del tiempo de estudio. Todo está claro, todo está claro. Todo quedó bonito, bonito. Sí. ¿Quién anhela ser anciano? Es dura la cosa, pero Dios nos manda eso. Y a veces, algo que yo me ponía a pensar, y mirando esas características que ya vimos en la semana pasada con él y Gerardo recordó un poquito, yo creo que esas medidas no deben solo ser para los hermanos que anhelan ser ancianos, sino que yo creo que esos requisitos debería anhelar todo cristiano, porque es la única manera de poder ver con ojos espirituales lo que Dios tiene para nosotros y cómo poder cuidar de la grey. Es decir, si yo anhelo como un cristiano, llegar a esa estatura de Cristo, yo puedo sobrellevar mejor mi familia, cuidar bien de mi esposa, ayudarla a crecer y que llegue también a la medida de Cristo, ayudar a mis hijos a que no se aparten del camino, aun cuando ya fueren de otro costal, es decir, ya tengan su propio hogar, sino más bien que a través de esas bases que uno tiene, sirva como ejemplo para que los que están atrás nuestro, como hablamos como líderes, que son nuestra esposa, nuestros hijos, también sigan con ese mismo ritmo, aunque algún día ellos van a formar su propio hogar y que sigan con esos principios. Lo veía de esa manera porque muchas veces el cristiano que llega a los pies de Cristo y es parte de la congregación se desliga de esas responsabilidades porque ya hay líderes, ya hay ancianos y dice, bueno, ellos pueden hacer ese rol. Bueno, ellos pueden llamar la atención. Yo creo que yo me tengo acá, yo me abstengo. Y yo viendo a mi hermano, no le digo nada porque hay líderes. Pero ese no es el rol que quiere Dios. Dios quiere el rol que todos, hermanos, como dice, todos somos miembros de un solo cuerpo. Si uno se duele, todos se duelen. Si uno se goza, todos se gozan. Eso significa que somos parte del mismo cuerpo y parte de las mismas promesas. Todos nos debemos animar mutuamente o todos nos debemos exhortar o disciplinar. No esperemos que vengan los ancianos a hacer esa labor, sino que si yo veo a mi hermano o a mi hermana que está en un error, yo voy a ellos, con amor y paciencia, como lo dice Mateo. Vaya usted solo y anímeles. Si no lo oyeran, ahí sí, vaya a un líder, comente lo que está pasando y vayan 2, y después 3, y después páselo a la iglesia. Porque eso se llama amor, y amor del bueno. ¿Qué significa? Amor que solo Cristo lo puede dar, que se preocupa por los otros. Sí, esa era una poquita parte. Sí. Sí, es verdad, mi hermana. No sé si alguien más tiene algún comentario. Si no, me gustaría que podamos terminar este tiempo de estudio. Quisiera pedirle tanto al hermano Jimmy, como al hermano Eric, como al hermano Germán, que cada uno tengan un tiempo de oración. En este caso, por ejemplo, podríamos pensar para que Dios obre, ¿cierto? Tenga misericordia
y permita pues que muchas más personas puedan conocerlo, también por aquellos que ya lo conocemos también, ¿cierto? Para que realmente cada vez más podamos seguir creciendo espiritualmente. Y también en general podría ser por la realidad que se están viviendo, tanto de personas cristianas como de no cristianas, justamente con el tema del coronavirus, ¿no? En este caso, por ejemplo, por nuestro hermano también Pedro Sánchez. Entonces, quisiera pedirles, por ejemplo, que el hermano Jimmy, Eric y el hermano Germán pudieran dirigirnos en esta última parte, orando, no sé si el hermano Jimmy por aquellas personas que no lo conocen, ¿cierto? Por el hermano Eric por aquellos hijos de Dios, para que Dios nos ayude a crecer espiritualmente, y el hermano Germán que nos ayude orando por la salud, ¿cierto? Tanto el hermano Pedro Sánchez como que también de cada uno de sus hijos y aquellos también seres humanos, ¿no? Que en este tiempo vienen sufriendo justamente por la pandemia. ¿Sí? También, pues en este caso, como estábamos viendo, para que Dios nos ayude a entender las responsabilidades que tenemos como cristianos cada vez más. Entonces, mi hermano Jimmy, no sé si nos puede dar iniciando la oración. Amén. Vamos a orar. Querido Dios y Padre bueno que está en los cielos, papito lindo, en esta noche queremos agradecerle que a través de nuestro Señor Jesucristo usted provee nuestras vidas. Nos hace a través de su palabra hermosa, mi Dios, utilizando sus instrumentos, reconocer quiénes somos y el compromiso que un día, Padre, ese pacto maravilloso en el bautismo, lo realizamos para con usted y cada uno de los seres humanos que han obedecido, Padre. Pido que cada uno de los que estamos aquí podamos ser luz para los que todavía no le conocen, bendito Dios. Que podamos ser diferentes porque eso fue lo que mostró nuestro Señor Jesucristo y queremos seguir sus ejemplos para que las personas que todavía no han llegado a su reino puedan mirarlo a Él a través de nosotros, mi Dios. Y eso se puede lograr por nuestros buenos ejemplos, por la palabra buena manifestada y sazonada con sal, y también, Padre, por nuestras buenas acciones, que podamos ser luz para los que todavía no están siendo parte de su cuerpo espiritual, mi Dios. Bendiga a esas personas que están afuera, querido Padre, son su creación. Un día usted permitió que ellos nacieran y crecieran, pero también, mi Dios, su único anhelo, como lo dice, usted es paciente y no viene todavía porque no quiere que nadie perezca, sino que todos lleguen a su arrepentimiento, mi Dios. Y ese es el trabajo que está en nuestra parte, como una iglesia buena, como un remanente en este mundo, de poder canalizar, animar, ayudar a través del Espíritu que mora en nosotros, mi Dios, y poniendo su palabra sabia en nuestras vidas, en nuestras bocas, poder dirigir, Padre, a ese remanente que todavía está afuera. Bendito Dios, permítanos ser diligentes, permítanos ser también eficientes al momento de ir. Y gracias, Padre, por utilizarnos como instrumentos suyos. Realmente un día alguien también sacrificó su tiempo, dinero, esfuerzo, hasta sus familias, para visitarnos, para enseñarnos y animarnos a conocerle a usted, bendito Dios. Ahora nosotros estamos aquí, Padre, siendo parte de un reino maravilloso y permítanos tener ese entendimiento, Padre, y poder ir pronto a los que todavía no le conocen. Querido Dios, gracias por esas personas que están afuera y que muchas están perdiendo sus vidas, pero mi Dios, sin conocerle. Que sea usted quien utilice a su iglesia en cada lugar de este planeta Tierra para que su evangelio sea expandido, proclamado, y estas personas, Padre, que están ahí, que también son creación suya, puedan conocerle y así, Padre, puedan reconciliarse con usted a través de nuestro Señor Jesucristo. Mi Dios, pedimos por ellos. Gracias por permitir que el sol salga también para ellos, así como para nosotros, Padre, y que esa lluvia que cae para ellos, así también, Padre, como para nosotros. Eso se llama bendiciones, mi Dios. Gracias por tenerlos en sus mentes y en su mesa y sabiendo, Padre, que un día su anhelo es que todos estemos glorificando a una sola voz su nombre. Mi Dios, pedimos por ellos, por los que todavía no le conocen. Es en Cristo Jesús que oramos y le agradecemos. Amén. Oremos. Bendito Dios, te agradecemos, Padre amado, por todo lo que tú nos haces de nosotros, por haber un día encontrado tus caminos, haber encontrado al Señor Jesús. Padre, y en este caminar, en este peregrinar aquí en esta tierra, ayúdanos, Dios mío,
a crecer en amor, a crecer en conocimiento y a crecer en practicar lo que aprendemos, Dios mío. Padre, te pedimos perdón cuando olvidamos hacerlo, cuando a veces por negligencia nuestra o por pereza o otra cosa dejamos de hacer tu voluntad. Padre, ayúdanos a poder entender cuáles son las dimensiones de tu amor, de lo que quieres para nosotros, y ayúdanos, por mientras estamos aquí en esta tierra, a tener la sabiduría, el entendimiento de todas las cosas, Dios. Gracias, Padre, por tu palabra, por lo que tú nos dejaste para poder guiarnos. Padre, te pido sabiduría para los líderes, para los hermanos que están guiando a tu rebaño. Padre, tú pones siempre sabiduría, entendimiento, Padre, y que tu palabra esté abundante en su corazón y en sus labios. Padre Santo, te agradecemos por todo esto y te pedimos en el nombre precioso de nuestro Señor Jesús. Amén. Oremos, hermanitos. Soberano Dios, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por los siglos de los siglos y hasta la eternidad. Gracias, Padre amado, por estos momentos tan especiales que tú nos permites estar compartiendo, escuchando tu gloriosa palabra. Gracias por el siervo que hoy nos compartió una enseñanza de que cómo debemos nosotros día a día ser en este mundo, de lo que tenemos que tener cuidado para cada día servirte a ti, bendito Dios, de la mejor manera. Padre amado, bendice a todos los hogares cristianos y danos la fuerza para seguir adelante y nunca apartarnos de este camino lleno de luz, de amor, de misericordia, un camino que lleva ante tu presencia, bendito Dios. Padre amado, también te rogamos en esta noche y en estos momentos, te imploramos, te suplicamos, bendito Dios, por la salud de nuestro hermanito Pedro Sánchez y por ende por toda su familia. Bendito Dios, acudimos ante ti, porque tú eres un Dios de amor, un Dios de misericordia, un Dios todopoderoso. Y confiamos plenamente que tú siempre estarás dando la sabiduría, la habilidad a los instrumentos que hoy le están tratando. Y que pronto se recupere de aquella enfermedad. Y también te rogamos por todas las personas del mundo entero que hoy están siendo atacados por esta epidemia. Bendito Dios, dales la sabiduría, dales el entendimiento a aquellas personas de que en quien debemos confiar plenamente es en el Dios vivo, en el Dios eterno, en el Dios quien nos está mirando, nos está escuchando, nos está protegiendo en todo momento y en todo lugar. Bendito Dios, dales la sabiduría y a todos haznos de entender de que apartados de ti, la vida en este mundo no tiene ningún sentido. Padre amado, estamos tan agradecidos por esta noche y por las enseñanzas que día a día tus siervos nos comparten. Gracias, bendito Dios, por ser nuestro Padre. Gracias por habernos escogido para ser tus mensajeros. En el glorioso nombre de tu Hijo amado Jesucristo, te damos gracias por todo. Amén. 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 Quiero presentarles ahí el hermano José Chuquizán.
El hermano José es el papá del hermano Julio, quien, como ustedes recuerdan, es el esposo de la hermana Sonia. Entonces, es el hermano y suegro también. Ya está, ¿no? ¿Cómo están? Vamos a orar, hermanitos. Vamos a orar. Dele, mi hermano, dele. Bendito Padre, Dios Todopoderoso, permítanos en este momento una vez más dirigirnos ante su santa y divina presencia, Padre. Bendito Dios, decirle a nuestro Padre Creador de que los grandes líderes que están al frente de las congregaciones en diferentes partes del mundo, que todos seamos y sean bendecidos por nuestro Dios, que Él nos está mirando, Él nos está escuchando en todo momento. Gracias, Padre, por todas esas grandes bendiciones que usted nos provee día a día y en todo momento, Padre amado. Bendiga grandemente a su iglesia en el mundo entero, que todos estemos con ese gran amor de Dios que nos está brindando cada día. Padre, gracias, bendito Dios, gracias. Y que también por cualesquier ofensa o que nosotros cometemos mientras estemos en este mundo, que también Dios nos perdone cualesquier tipo de gravedad que caigamos o lo hagamos. Padre bendito, aquí estamos delante de su presencia pidiéndole el perdón. Bendito Dios, denos entendimiento y sabiduría en su palabra para que cada día sigamos con humildad y con fidelidad y con amor ante nuestro Dios creador. En el poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, gracias le damos por todo. Amén. 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 Hermano José Chuquizán, gustazo verlo, mi hermano. Ya lo silenciaron, ¿por qué lo silencian? No. Se silenció solito. ¿Por qué se silencia, mi hermano? No tenga vergüenza. Mucho gusto, hermano José. Dios le bendiga. Gracias por su oración. A usted también, hermanitos, gracias. Muy Gusto amables. conocerle. Sí, también estoy conociendo a mis hermanos. Amén. Gracias, mi hermano, gracias.